Al mediodía, en RCN Radio. 12:37 y en las opiniones cruzadas es un gusto saludar a la doctora Yasmín Balaguer, es analista, columnista, experta en temas de seguridad. Doctora Balaguer, gracias por acompañarnos. Alejandro, a ti, muchas gracias por la invitación. También está con nosotros el doctor Alirio Uribe, quien fuera congresista, es abogado, defensor de derechos humanos. Doctor Uribe, gracias también por acompañarnos. Buen mediodía. Buenas tardes, Alejandro. Un saludo para ti, para todos los oyentes, para la doctora Yasmín. Doctora Yasmín Balaguer, ¿es la ley de garantías una compuerta a la compra de votos como denuncian algunos sectores de la oposición? Por supuesto que no, Alejandro. La ley de garantías ya se venía debatiendo hace años para suspenderla, puesto que ya su naturaleza y necesidad había caducado con la suspensión también de la reelección. Entonces ya no era necesaria. Y además se ha demostrado por dos estudios muy importantes, desde desarrollo de la Universidad de los Andes, que no causó el impacto que se pensaba y el que se intuía que no había tenido, que es precisamente el de evitar, el de limitar esa contratación, y por el contrario podía desembocar en la corrupción que se pretendía controlar. Estos estudios dicen que igual la contratación y el ciclo de la contratación de los departamentos y los municipios continúa, sino que se acelera cuando va a entrar en vigencia esta ley, es decir, para noviembre, porque toda la necesidad de contratación del Estado para los meses siguientes se acelera y se hace en ese mes. Entonces aquí nos enfrentamos a un problema mucho más grave, que es que ante la premura y ante la velocidad que se necesita contratar, se hace de tal manera que se pierde la idoneidad de los contratos y hay un desbordamiento para la auditoría, que eso sí facilita la corrupción. Entonces, no tiene ninguna lógica que vaya a comprar votos, porque si se van a comprar votos o va a haber corrupción, se va a hacer todo previo antes de que empiece la ley de garantías. Es decir, la impresión suya es que si va a haber corrupción, lo hay con ley de garantías o sin ley de garantías. Y si existe la ley de garantías, entonces roban antes. Pues para ponerlo en términos gráficos, ¿sí? Sí, se va a hacer, que también es una acusación que no se está diciendo que se vaya a hacer, sí, sino que no cambia el ciclo de comportamiento del gasto del Estado. Doctora Alirio Uribe, ¿comparte esa teoría de la doctora Yasmín Balaguer? No, realmente para mí esta decisión del Congreso es una afrenta a la democracia. La misma definición de la ley se llama ley de garantías, y lo que busca es darle garantías precisamente a quienes no están en el gobierno para que puedan participar en política y para que no se dé el fenómeno de la compra de votos. Es inaceptable que, estando prácticamente a puertas de las campañas electorales, la misma política que criticaba el presidente Duque de que no se debía eliminar la ley de garantías, ahora le den paso a la posibilidad de darle garantías, pero a los corruptos, es decir, de que se utilice la contratación estatal, la grande, la pequeña, para que se puedan comprar voluntades y de esa manera distorsionar las elecciones. Desde mi punto de vista, este es un mensaje totalmente negativo para el país. Esto es inconstitucional porque además estamos hablando de que una ley estatutaria no se puede modificar por una ley ordinaria. Seguramente que esto lo va a tumbar la Corte Constitucional, pero cuando la Corte lo haga ya han pasado los procesos electorales que se avecinan al Congreso, a la primera y segunda vuelta presidencial. Yo creo que es dañoso totalmente. Aquí votamos un referendo contra la corrupción, aquí hemos hecho una agenda legislativa contra la corrupción, y creo que esto es un retroceso, y es un retroceso que muestra el temor del gobierno de turno y de los partidos mayoritarios en el Congreso frente a que puedan haber candidaturas alternativas como las que han hecho ustedes acá referencia, y que eso pues está afectando el juego democrático y está mandando el mensaje de que en política todo vale y que esa corrupción puede terminar siendo utilizada, insisto, para hacer un fraude electoral en Colombia. Pero doctor Uribe, justamente le he leído a varios comentaristas eso, que si va a haber corrupción, si llegara a haber esa compra de votos, pues lo harían antes de las elecciones presidenciales. ¿No cree que ese riesgo está allí latente, con o sin la ley de garantías? Pues obviamente que aquí se ha denunciado que al año se pueden perder hasta 50 billones de pesos del presupuesto nacional por fenómenos de corrupción.
El tema es que si se expiden normas anticorrupción como una ley de garantías para que no se contrate en esos escenarios electorales, flexibilizar esa ley necesariamente está mandando el mensaje contrario de que puede hacerse corrupción en el marco de esa contratación. Y obviamente, si bien es cierto, no hay reelección ahora, como dice la doctora Yasmín, pues no es menos cierto que el partido de gobierno, en este caso el Centro Democrático y sus aliados en el Congreso, pues tienen la intencionalidad de volver a ganar las elecciones o reelegirse como proyecto político, así no tengan, no estén promoviendo la reelección del presidente Duque. Entonces, para mí, el mensaje es totalmente negativo. Yo creo que la ciudadanía debe reaccionar a esto, no solamente con la movilización que ustedes registraban ahorita, sino también con el tema de la vigilancia electoral. Creo que hay que prender una alerta para que haya un monitoreo a estas elecciones, porque esta flexibilización está llamando, insisto, a procesos de fraude electoral. Doctora Yasmín Balaguer, ¿usted realmente cree que puede tener un impacto en la economía la eliminación de la ley de garantías? ¿No cree que es quizás una puerta muy peligrosa cuando estamos entrando en una época electoral? Muy, muy delicado es que es prácticamente una acusación que se le hace tanto al presidente y al partido del gobierno el insinuar que porque tiene el partido y de intención de ganar elecciones naturalmente va a haber corrupción y se abre la puerta, entonces todo esto es un entramaje para ello. Eso es algo muy delicado que parece cuando hay mecanismos para poderlo denunciar y no asumir que esto se hace para usar el presupuesto, porque como hemos visto en las anteriores elecciones, así se tenga todo el presupuesto, como fue en el caso del gobierno de Santos, se puede perder elecciones, como perdió frente a Iván Zuluaga en la primera vuelta o el plebiscito, y como dicen los dos estudios que mencioné, no limita la contratación. Entonces la corrupción, en dado caso que se llegara a hacer, pues no la va a evitar. Y respondiendo a tu pregunta, estamos en una reactivación económica y es muy necesario que el Estado no pare. De todas maneras, el ciclo económico y el ciclo de gasto del Estado no se altera y no se alteró nunca con esta ley de garantías. Siempre se mantuvo porque el Estado no puede parar. Entonces, si se hace ahora o pusieran más controles para hacerla efectiva y que el Estado no pudiera contratar, afecta de manera directa a todos estos contratos por ser el Estado el principal empleador del país. Doctora Lirio Uribe, ¿alguna acotación adicional? No, yo llamo la atención es que si esta ley se hizo precisamente en una ley estatutaria y se hizo como un mecanismo de prevención, efectivamente no necesariamente toda la contratación se va a hacer para comprar voluntades o para dar beneficios por votos, pero la norma se hizo como un mecanismo preventivo y como un mecanismo anticorrupción. Si se desactiva la norma, estamos llamando, insisto, a que se promueva la corrupción a partir de esos escenarios electorales. Y yo sí creo que es dramático que este país no pueda tener unas elecciones donde no haya compra, trasteo de votos, constreñimientos a los electores. Yo creo que si esto está en la ley es precisamente porque hay una experiencia concreta. Este gobierno, a partir de la emergencia económica, también volvió una cantidad de billones de pesos caja menor del presidente, y eso también está hoy siendo denunciado, que se han perdido dineros para la salud, lo que pasó con los programas alimentarios. Bueno, todos estos temas ponen de presente que sí hay que tomar medidas, y la ley de garantías era una medida para tratar de contener escenarios de corrupción electoral. 12 del día, 48 minutos. Doctora Lirio Uribe, gracias por acompañarnos en estas opiniones cruzadas. Un buen mediodía. Gracias, Alejandro. Buen día. Lo seguimos leyendo con el numeral Garantías para. Doctora Yasmín Balaguer, gracias también por acompañarnos con el análisis y la opinión aquí en Al Mediodía. Gracias. Gracias, Alejandro, a ti y al señor Alirio. 12 del día, 48 minutos. RCN Radio.